Ok. Buenos días, sean bienvenidos a la Iglesia de la Gracia Cristiana Polanco. Y bueno, en este domingo de resurrección, les damos ahí un saludo de parte del Pastor Mario de los Ríos. Esperemos se encuentren pues todos bien, todavía en este confinamiento. Y bueno, como hemos ido estudiando desde el Jueves Santo, referente a la palabra de Dios, comenzamos ahí con, obviamente, Marcos, referente a la Cena del Señor, que unos pasajes hermosos que ahí predicó José Luis, y después las oportunidades que dio Jesucristo a través de su crucifixión, que también nos enseñó Sergio. Y hoy, pues en este domingo, como acabo de mencionar, pues es la resurrección de Jesucristo. Entonces, este estudio del día de hoy, pues antes que nada quiero comenzando diciéndoles lo siguiente. Pues la resurrección del Señor Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana. Jesús, como sabemos, resucitó de los muertos como evidencia de que Él había satisfecho a Dios con su sacrificio por el pecado. O sea, Él había pagado el pecado en toda su totalidad. Así que Dios quedó satisfecho con este sacrificio y Él lo resucitó de los muertos, el mismo Dios. Entonces, en su muerte, en la muerte de Jesucristo, Él provee la expiación por el pecado. Y en su resurrección, Él provee para nosotros un triunfo sobre la muerte y, por supuesto, la vida eterna. Así que la resurrección es la gran realidad de nuestra fe. Pero la mayoría de la gente rechaza la resurrección. Y podríamos decir de una manera fuerte que comete un suicidio eterno. Así que lo rechaza como Salvador y obviamente en su resurrección. Por lo cual, esto equivale a perder toda esperanza de bendición en esta vida y en la eternidad. Así que después de la muerte de Cristo, pues como sabemos muchas veces empiezan ataques, ¿verdad? Empiezan ataques tanto a la divinidad de Jesucristo y en este caso, obviamente están negando la resurrección. Y en la misma escritura vemos desde Mateo 28, 11, 15, si quiere ahí puede buscarlo. Le doy un contexto un poquito de esto. Una vez que ya obviamente fue sepultado Jesucristo, los mismos líderes, los sacerdotes del pueblo judío pidieron obviamente ahí a los romanos poner una guardia, ¿verdad? Poner una guardia, ¿por qué? Porque sabían ellos de que Jesucristo había mencionado que iba a resucitar al tercer día. Entonces ellos pensaban que iba a ser una mentira. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mandan y ponen una guardia romana para que lo cuiden desde el sábado, desde el día de reposo que es para los judíos. Entonces vemos que ahí obviamente lo mandan a hacer y cuando notan que el sepulcro está vacío, que la tumba está vacía, los guardias obviamente vieron lo que sucedió cuando el ángel, que es lo que vamos a estudiar ahorita, uno de los ángeles llegó y removió la piedra. Pues ellos se quedan atónitos, se quedan como muertos, dice ahí en Mateo, se quedan como muertos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Pues van a la ciudad, ¿no? Entonces Mateo 28, 11, 15, vamos a leerlo, dice: mientras ellos iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y les pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Eso lo dice la misma escritura. Obviamente aquí Mateo, este evangelista, del evangelio de Mateo, eso es lo que escribe. Y desde ese día, obviamente vemos cómo estaban rechazando la resurrección. Ellos no creían, estos líderes. Y bueno, y sabemos todo el contexto de ellos. Pero pues a través de los años han venido surgiendo muchas teorías. Una de ellas, que vamos a ver ahorita, vamos a explicar algunas, es la que se conoce como la teoría del desmayo. Esta teoría dice que de alguna manera Cristo realmente nunca murió, que Él simplemente se desmayó, y esto fue debido a sus heridas, que entró en shock o un tipo de coma, por lo cual parecía que estaba muerto. Y al ponerlo obviamente en la tumba con todas las especies aromáticas y el aire fresco, se despertó y salió de la tumba. Así que por lo tanto los discípulos asumieron que Él había resucitado de los muertos. Obviamente esta teoría fue creada 1600 años después
de la resurrección de Jesucristo. Y esto fue creado por un señor llamado Venturini. Entonces, esta teoría que vemos, pues se viene abajo. ¿Por qué? Porque ¿qué hay de la lanza que atravesaron los romanos? Y sabemos que los romanos eran muy efectivos en cuanto a las crucifixiones que hacían ellos. Todas las personas que crucificaban morían, ¿no? O sea, eran muy asertivos en cuanto a eso. Entonces, ¿cómo podían validar que Jesús había muerto? ¿No? Fue cuando le enterraron la lanza, ahí. Entonces, esta teoría obviamente pues no tiene ningún sentido y no es válida. Hay otra teoría que se llama de la no sepultura, la cual dice que nunca fue sepultado, sino que fue aventado a un foso para criminales ejecutados. O sea, como el resto de la demás gente que eran crucificados, los echaban en un pozo. Entonces, pues esa teoría tampoco, obviamente, tiene una razón, o sea, no es válida. ¿Por qué? Porque los líderes judíos entonces, ¿a qué mandaron a poner una guardia y poner un sello? Si sabían que de todas maneras iban a echarle un foso, ¿no? O sea, es una teoría pues ilógica también. Hay otra teoría que se llama de la alucinación. Entonces dice que las apariciones de Jesús después de su resurrección fueron alucinaciones de los discípulos. O sea, a las mujeres, a los apóstoles, a los 500 que lo vieron al mismo tiempo ahí en Galilea, pensaron ellos que habían visto a Jesús. Entonces, ¿por qué tenían ganas de verlo? Eso es lo que ellos decían. Dado que tenían ganas de verlo, pues estaban alucinando de una manera grupal. Y que era tanto su creencia en la resurrección que literalmente alucinaron la apariencia de Jesús, obviamente para satisfacer su deseo fuerte de que querían verlo nuevamente. Pero otra vez, esta teoría pues sería un engaño, ¿no? Entonces, si fuera así también, no hubiera dudado tanto tiempo al estar edificada la iglesia sobre estas alucinaciones. Además, ¿por qué el cuerpo no estaba en la tumba? Otra vez vemos. El cuerpo sabemos que no estaba en la tumba. Por eso vamos a estudiar más adelante cómo hay evidencias de la misma escritura en donde se refleja que la tumba estaba vacía. Entonces no es una teoría válida, ¿no? Hay otra teoría que le dicen de la telepatía. Dice que no hubo resurrección física, pero que Dios, queriendo que la gente pensara que hubo una resurrección, envió imágenes mentales de Jesús mediante telepatía a los discípulos. Imagínense nada más. Para que ellos pensaran que Jesús estaba vivo. Pero entonces también Dios sería un engañador, es lo que están diciendo. Y por consiguiente el cristianismo estaba fundado en un engaño. Además, eso no explica por qué el cuerpo otra vez no estaba en la tumba. No era una explicación. El por qué, si eran nada más alucinaciones de lo que se refleja, o telepatía, o alguna otra teoría que hemos estado viendo, pues no tenía un significado real, ¿no? Hay otra teoría que le dicen del medium, que es la más popular en los últimos años. Dicen que un medium, alguien obviamente que invoca demonios, invocó el espíritu de Jesús muerto mediante el poder del ocultismo. Entonces, nuevamente, ¿por qué de la tumba vacía y cómo lo tocaron? Comieron y hablaron los discípulos, que eso es lo que la misma palabra nos menciona, ¿no? Y observamos a través de ella. Exactamente, los mismos discípulos, después de que resucitó Jesús y se apareció en medio de ellos, vemos que Tomás lo tocó, ¿no? Comieron con ellos, estuvieron con él. Entonces, es ilógico que digan que fue nada más a través de un medio y que invocó el espíritu. Hay otra teoría que se llama de la identidad equivocada, que dice que alguien por ahí andaba diciendo y pretendiendo que él era Jesús y mencionaba que había resucitado de la tumba. Pero otra vez es ilógico. De las heridas de sus manos, de los pies y del costado y los milagros después de la resurrección, eso es lo que nos da, obviamente, evidencias también de que resucitó Jesucristo, ¿no? Además, atravesó paredes, vemos que atravesó paredes. Él se apareció en medio de los discípulos sin tocar puerta, sin abrir la puerta, o sea, se apareció. Entonces estas teorías, pues, la verdad no tienen esperanza en la vida, como dice Pablo, ¿no? Pablo ahí en 1 Corintios 15, 17 nos dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en nuestros pecados. Así que, hermanos, pues con esto vamos a estudiar hoy 3 evidencias de la resurrección de Jesús
que nos van a dar esperanza en la vida eterna. Vamos a estudiar esas 3 evidencias de esa resurrección de Jesús que nos dan esperanza o que nos van a ayudar a dar esperanza en la vida eterna. Que eso es lo que todo hijo de Dios, todo cristiano, siempre tiene, esa esperanza en la vida eterna, hacia dónde vamos después de la muerte. Que es una promesa que la misma palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, y también obviamente nos dice a nosotros. Entonces acompáñenme ahí a Lucas 24, que es el pasaje que vamos a estudiar. Lucas 24, versículo de 1 al 12. Los 4 evangelios todos nos hablan de la resurrección. Todos nos hablan de la resurrección y hay ciertas diferencias, pero no hay discrepancias. Eso hay que aclararlo, ¿eh? Porque muchas veces también hay por ahí eruditos que dicen que hay discrepancias. No es cierto. Vemos que estos evangelios sinópticos, obviamente, cada quien lo vio de diferente ángulo de vista, pero coinciden en muchos puntos y lo describen de una manera diferente. Así que vamos a leer ahí la palabra de Dios, Lucas 24, versículo 1 al 12. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que había preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron miedo y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás, es decir, a los discípulos y a los apóstoles. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellos y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Estos versículos y en estas 3 evidencias que vamos a estudiar son la tumba vacía da esperanza de la vida eterna. Esa es una de las evidencias que vamos a estudiar en el versículo 1 al 3. Otra segunda evidencia es la revelación divina que también te da esperanza de la vida eterna, del versículo 4 al 7. Y la tercera evidencia es el informe o el reporte de las mujeres que dan a los discípulos, que también te dan una esperanza de la vida eterna, versículo 8 al 12. Bueno, aquí si vemos y leímos ahorita este pasaje, el contexto del versículo anterior y del capítulo anterior, obviamente es lo mismo, ¿no?, que había mencionado al principio. Ya habían enterrado a Jesucristo, ya lo habían puesto en el sepulcro. Estaba, obviamente, Jesús, José de Arimatea y Nicodemo. Fueron los que lo hicieron y estaban ayudándole también las mujeres, las que están mencionando aquí. Se mencionan algunas, no se menciona el nombre de todas, pero eso es lo que hicieron. Entonces ellas ya, una vez que sabían que iba a empezar el día de reposo ese viernes en la tarde, decidieron comprar las especies para que pasando el día de reposo, el domingo, que es el primer día de la semana para los judíos, que ahorita vamos a ver, pues por supuesto querían ir temprano ¿a qué? A poner esas especies en su cuerpo. Entonces ellas estaban ya preparadas. Por eso comienza diciendo aquí en el versículo 1, en esta primera evidencia de la tumba vacía que nos da esa esperanza de la vida eterna. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Así que el primer día de la semana, los 4 evangelios lo menciona. Mateo en 28:1, eso es lo que menciona también. Dice, pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana. Y dice que vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. En Marcos 16:1 al 2
también menciona lo mismo. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y Juan 21 también nos dice, el primer día de la semana, Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Eso es lo que nos muestra y vemos la coincidencia que reflejan los evangelios. Entonces el pueblo judío, como vemos aquí, y les mencionaba, no tienen nombre para los días de la semana, o no tenían ese nombre, como en la actualidad los tenemos, ¿no? Que es lunes, jueves, martes, miércoles, sábado y el domingo. Sino que lo que hacían ellos numeraban con relación al día de reposo. El último día de la semana, que para ellos era el sábado. Entonces, por tanto, el primer día de la semana en realidad era el domingo. El sábado, obviamente, en el cuerpo que Jesús estuvo en su tumba, fue el último día oficial de reposo para los judíos. Porque a partir de ahí, fue en el día de su resurrección, fue el primer día de la semana y para ellos fue el último. Porque sabemos que, como dice ahí la misma palabra de Dios, todo eso era sombra de lo que tenía que venir. Así que ya todo lo que habían ellos tenido como día de reposo, como sus fiestas que tenían, pues obviamente con la muerte y resurrección de Jesús, vino a anularse esa parte. Ya no había tales leyes, obviamente, que imponía, o ciertas leyes que habían puesto Dios, obviamente el pueblo judío. Por eso vemos que aquí la iglesia actualmente se reúne en domingo en honor y remembranza de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahí vemos también en Hechos, cuando Pablo está en Troas, en Hechos 27, que él menciona ahí, dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahí está diciendo el primer día de la semana, que desde ese momento, pues ya obviamente todos los discípulos lo empezaron a hacer. Entonces continúa, vemos ahí que continúa el relato, que dice, muy de mañana vinieron al sepulcro. En cuanto a la hora en que vinieron estas mujeres, se ha escrito bastante, y como veíamos, y si nos percatamos, leyendo estos primeros versículos, cuando decía el primer día de la semana, también hacía mención, obviamente, al tiempo en que habían llegado. En Marcos 16:2 que leímos, dice ahí, ya ha salido el sol. En Mateo 28:1 dice, al amanecer. Y Lucas, aquí vemos que dice, menciona muy de mañana, pero en Juan 1 dice, siendo aún oscuro. Entonces, varios comentaristas, incluido aquí MacArthur y Hendrickson, mencionan algo, y cito esto. Dice, si bien estaba aún oscuro cuando salieron las mujeres, ya había salido el sol cuando llegaron obviamente al sepulcro. Eso es como lo describen y como coinciden obviamente los evangelios. Sí salieron obviamente de mañana cuando era oscuro y cuando llegaron al sepulcro ya había salido el sol. Y continúan ahí igual con el relato, dice, trayendo las especies aromáticas que había preparado. Así que el viernes, como veíamos, explicaba hace rato, después de ver a José y Nicodemo preparar el cuerpo de Jesús y colocarlo obviamente en la tumba, ellas querían regresar después del día de reposo para terminar de preparar el cuerpo del Señor. También porque con el clima de esa región, pues obviamente la descomposición del cuerpo era muy rápida, es caluroso. Así que estas mujeres fueron al sepulcro con el propósito de ungir el cuerpo de Jesús con los aromáticos. Es decir, todas las especies, los perfumes que ellas habían preparado, que ellas habían adquirido con obviamente el dinero propio, ¿no? Y vemos que cuando ellas llegan, hallaron removida la piedra, que eso es lo que nos dice aquí Lucas. Dice, la piedra era demasiado pesada para que ellas pudieran removerla, y tampoco sabían acerca del destacamento de guardias, lo que les mencionaba hace rato. Los mismos judíos, los líderes judíos, los sacerdotes, los ancianos, mandaron a poner esa guardia y nadie sabía más que ellos, obviamente junto con los romanos. Y eso es lo que mandaron a poner. Ellas ni siquiera sabían que había una piedra porque sí fueron junto con José de Arimatea y obviamente Nicodemo. Ahí lo pusieron en la tumba y pusieron obviamente la piedra. Pero los soldados, como les mencionaba, por solicitud
de los líderes judíos, pues pusieron obviamente un sello, por si movían la piedra, pues se rompiera ese sello y ellos supieran que alguien más se había quitado ese cuerpo, porque eso es lo que les decía, ellos esperaban eso, porque ellos tenían ese conocimiento. Estos incrédulos realmente, que eran estos judíos, que no creían en esa resurrección, sabían lo que había dicho Jesucristo, que iba a resucitar. Obviamente ellos no creían que iba a ser esa resurrección como tal, ¿no? Que Dios iba a resucitar a Jesucristo, sino que ellos iban a hacer algún tipo de artimaña para que pareciera. Así que después de esto, que se removieron la piedra, veíamos que ellas muchas veces, y lo vemos en los diferentes textos de los evangelios, cómo iban preocupadas de quién les iba a mover la piedra, porque sabían que era muy pesada esa piedra. Entonces, y como no tenían el conocimiento de la guardia, pues sabían que era un impedimento, ¿no? Les iba a ser impedimento el moverlo, ¿no? Así que, obviamente, esto fue el sábado, cuando los líderes mandaron a poner esta parte de la piedra. Entonces, esta piedra, de acuerdo a Mateo, como ahorita vamos a ver, ahí en Mateo 28:2, dice, fue removida por un ángel que descendió del cielo, produciendo un gran terremoto. Aquella piedra, según los relatos, vemos que era grande, pero aunque el verbo de Lucas aquí que dice que traducido como removida es realmente corrida o rodada, los otros evangelios usan un término que significa diferente, sino que ella fue arrancada de su sitio. Eso es el significado cuando utilizan el verbo diferente que Lucas. Pero el más concreto de los relatos de estos 4 evangelistas es Juan, porque él utiliza un término que expresa la idea de tomar y transportar. Es decir, la piedra de la puerta había sido tomada de donde estaba y colocada en otro lugar. O sea, normalmente vemos cómo lo describen en algunos cuadros, en la misma palabra, algunas imágenes, una piedra redonda, ¿no? Y pesada. O sea, no nada más fue removida, hecha a un lado, sino quitada de ese lugar, transportada hacia otro lugar. Esa es diferente y eso lo describe obviamente Juan. Entonces ahí Dios manifiesta 2 cosas, tanto su poder, dado que Él mandó a estos ángeles a arrancar la puerta, ¿para qué? Para que todos pudieran ver que Jesús no estaba dentro de la tumba. Y la otra, obviamente, que había resucitado a Jesús levantándolo de los muertos. Si vemos aquí y hasta este momento, no describe realmente en ninguno de los evangelios cómo fue la resurrección de Jesús. Nunca lo muestra, nunca lo dice la palabra. Lo único que nos muestra y nos da evidencia es de que la tumba estaba vacía y de que Él había resucitado. Así que es muy importante señalar que cuando se movió la piedra, no era para que Jesucristo pudiera resucitar y salir de la tumba. Vemos muchas imágenes que se ve que quitan la piedra y va saliendo Jesucristo. Esa es una mentira, ¿no? Cuando quitaron la piedra ya no estaba Jesucristo. ¿En qué momento se fue? No sabemos en qué momento. Él pudo traspasar esa piedra sin necesidad de moverla, porque ya había sido resucitado. Así que esto era realmente el mover la piedra para que las mujeres y, como decía, los apóstoles y todos los demás y los mismos guardias vieran que la tumba estaba vacía. Por eso cuando el ángel abrió el sepulcro, el Señor ya había resucitado. Así Jesús le había sido dado el cuerpo de resurrección, que obviamente que estaba libre de las necesidades del cuerpo terrenal como nosotros estamos, ¿no? Obviamente Él podía entrar y salir, como mencioné, de los lugares sin necesidad de abrir o cerrar alguna puerta. Y eso lo vemos en Juan 20:19, cuando se les aparece. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando en las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. O sea, no tocó una puerta, simplemente apareció en medio de ellos. Y después, 8 días después, ahí en el versículo 26 también de Juan 20, dice, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y otra vez les dijo, paz a vosotros.
Entonces vemos ahí que no era necesario, o el que hayan quitado la puerta, la piedra de la puerta a este ángel, pues obviamente no era para que él saliera, ¿no? Continúa el relato de Juan, aquí de Lucas, perdón, y dice, entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Obviamente veíamos, explicamos que sin la piedra y sin los soldados, nada les obstaculizaba para que entraran las mujeres. O sea que entraron al sepulcro, pero una vez ya dentro, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Que eso es lo que vemos, sino los soldados sabían que la tumba también estaba vacía. Cuando llegaron, pues obviamente Mateo nos describe que estos soldados, al ver que estaba temblando, que llega el ángel y que quita la piedra, pues quedan como muertos. Y en ese momento, pues ellos también vieron que estaba vacía la tumba, van a avisarle, obviamente, a aquellos líderes judíos, ¿no? O sea, ya no estaban las mujeres después que llegaron, y también obviamente los apóstoles también vieron que ya no estaba la piedra y pues, ni se enteraron obviamente de la guardia que habían mandado a poner. Así que aquí vemos que estos soldados que también vieron la tumba vacía, pues ya no estaban vigilando. Y los líderes judíos también sabían que la tumba estaba vacía, porque como les mencionaba, pues obviamente los soldados fueron corriendo a avisar de lo que había sucedido, y por eso inventaron esa historia falsa que explicábamos al comienzo. Pero en este primer punto, esta evidencia que vemos de la tumba vacía, pues vamos a hacer una pequeña pausa y ver cómo se aplica a nuestras vidas. Número uno, estamos viendo aquí el poder que mostró, obviamente, Dios el hacer temblar. Y solamente en ese lugar, ¿no? O sea, nadie más se enteró de ese temblor más que los soldados que estaban ahí cuidando la tumba. Que obviamente Dios envió a este ángel a quitar la piedra para que todos vieran que Jesús estaba resucitado y que había vencido la muerte. Pero esto también nos lleva ¿a qué? A recordar a nosotros cada año. Y no solamente cada año, sino como ya explicamos, cada domingo, que es lo que también nos lleva a hacer. A recordar esa resurrección. Y recordar y honrar a Dios, al Señor Jesucristo, a través de esto. Así que no tenemos alguna excusa. Así que hermanos, si tú tienes algún problema, alguna situación difícil, ya sea de prueba, de adversidad, más ahorita en este tiempo que desafortunadamente, pues muchos también hijos de Dios han perdido familiares, o en las mismas iglesias han perdido hermanos a través de esta enfermedad. Esto es lo que nos va a ayudar, esa esperanza que tenemos de la vida eterna. A pesar de que pueda haber dolor, sabemos que puede haber dolor, hay un luto, pero la misma palabra de Dios y su Espíritu nos va a dar ese consuelo, recordando esto, que Jesucristo resucitó y que ese es el autor y consumador de nuestra fe y que a través de eso, por esa misma razón, nosotros también vamos a resucitar junto con Él. Porque como decía ahí Pablo, ahí en 1 Corintios, que ya leímos 15:17, vana sería nuestra fe si Él no hubiera resucitado. Así que hermanos, aférrate a esta verdad, a esta promesa, porque es una promesa que vemos y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo les dijo constantemente que iba a resucitar. Y hasta ahí ellos no se acordaban, ni los apóstoles, ni las mujeres, nadie se acordaba de la promesa que les había hecho a ellos y dicho. Y tenemos una segunda, y no nada más con eso, sino tenemos ahora una segunda evidencia, que es la revelación divina, que también nos va a dar esa esperanza de la vida eterna. Y ahí en el versículo 4 al 7 leemos, dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite hasta el tercer día. Así que las mujeres estaban en pie dentro de la tumba y acababan de salir de estas, impactadas obviamente y perplejas, porque el cuerpo de Jesús había desaparecido. Ellas pensaban en sí que pues habían robado el cuerpo.
nunca se les vino a la mente lo que les recordaron los ángeles. Porque las vieron exactamente impactadas, a lo mejor tristes, no sé, quizás llorando. Y de repente obviamente pasaron de que estaban confundidas a sentirse aterradas porque se les aparecieron obviamente estos ángeles. ¿Debido a qué? Obviamente estos dos varones. Y aquí es importante aclarar, hacer una precisión, que Mateo solamente menciona un ángel, que es lo que les decía al principio. Todos coinciden con ángeles, algunos con algunas diferencias, pero al final del día es lo mismo. Ahí en Mateo 28 al 2 que vimos y en 5, eso es lo que menciona, nada más menciona él un ángel. Y Marcos obviamente dice de otra manera, dice un joven vestido con una túnica blanca. Eso es en Marcos 16:5. Y Juan en el 20:12 dice 2 ángeles. Aún así vemos que los 4 están en lo correcto. Solo que lo que les decía lo describen de una manera diferente. Aunque allí había 2 de ellos, tal vez como testigos, solo uno es el que habló. Por eso uno de los, Mateo dice nada más que un ángel, no menciona solamente a uno. En cuanto a sus vestiduras resplandecientes, la identifican como mensajeros divinos. Eso es lo que quiere decir cuando ellos mencionan esas vestiduras resplandecientes. Por esa razón es fácil comprender que ellas tuvieron un temor y también por eso bajaron el rostro a tierra. Sin embargo, el mismo ángel les estaba animando diciendo que no temieran y enseguida les estaba recordando la noticia de la resurrección del Señor. Aquí les está también diciendo ellos una pequeña reprimenda. O sea, los 2 varones les dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquel que es la resurrección en la vida, como dice Juan 11:25, eso es lo que Juan 11:25 les dice, que el mismo Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Él lo menciona ahí en Juan 11:25. Y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo esto ellos ya lo sabían, o ya deberían saberlo. Entonces esta pregunta angelical es el primer anuncio de que Jesús está vivo. Es lo que les está diciendo. Dice, no está muerto, o sea, Él ya resucitó. Y Él es la misma resurrección y la vida. Entonces los ángeles siguen diciéndole y le dice, pues obviamente no está aquí, sino que ha resucitado. Y esta frase literalmente es, ha sido resucitado. Este verbo da a entender que Dios es el responsable del regreso de Jesús a la vida. O sea, Dios es el que lo resucitó. Así como el mismo Dios es el que nos llama, el que nos trae, no nosotros buscamos a Dios. Vemos ahí ese principio importante. Como Dios es el que resucitó a Jesús y es el que le dio la vida. Entonces, en este comentario también está dando un poco de exhortación a las mujeres cuando le está recordando, y a su vez también las está reprimiendo, porque les dice, acordaos de lo que les habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Así que ya que Jesús había profetizado su resurrección, las mujeres debieron haberla esperado. Eso es lo que tenían que esperar simplemente. Ir a buscar a lo mejor a la tumba de que no estaba ahí, confirmar de que no estaba ahí, porque ellas iban con las especies para ungirlo. O sea, daban por hecho que estaba muerto y que ya jamás iba a resucitar. Pero es evidente que, y como veíamos, no fue así, ¿verdad? Ellas simplemente llevaron las especies esperando eso y no la resurrección. Pero lo que les decía, varias ocasiones, varias veces, el mismo Señor Jesucristo les habla de la resurrección. Y esto lo vemos a través de Mateo. Ahí en Mateo 16:21, si quiere apuntar, vamos a ver cuántas veces les menciona. Mateo 16:21 les dice, desde entonces, cuando Jesús está anunciando su muerte, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Al siguiente capítulo, ahí del mismo Mateo 17:22, también les menciona, 22 al 23, dice, estando ellos en Galilea,
¿qué es lo que le dijeron estos ángeles a las mujeres? Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ahí mismo Mateo 20, 17, ya llevamos ahí 3 veces que les menciona. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ahí estaba la promesa nuevamente. Ahí igual Mateo 26, 2 les vuelve a decir lo mismo. Dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Fíjense, dentro de 2 días se celebra la Pascua, que es lo que veamos, se estudió. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y en el 27:63 dice, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Así que esto es lo que podemos leer y ver que constantemente les estaba diciendo de la resurrección. Así que esta evidencia de esta revelación divina, pues tenía que ellos darles esperanza, les estaba dando y confirmando otra vez esa esperanza, esa promesa que les había dado el Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos también aplicar esta otra evidencia a nuestra vida, hermanos? Obviamente con estas 2 primeras que también ya estudiamos, la de la tumba vacía, y este mensaje dado por los ángeles obviamente a las mujeres, nos debe de llevar a creer plenamente en la resurrección y reconocer el señorío de Jesús, ya que la evidencia más importante de la resurrección, escuchen bien esto, es el testimonio de Dios dado por los ángeles enviados de su presencia. Obviamente lo reitera por el Espíritu de Dios al inspirar estos escritos de la palabra de Dios del Nuevo Testamento. A nosotros que a lo mejor no estuvimos ahí presentes, a través de la Escritura y como estamos estudiando ahorita, nos da ese testimonio. O sea que estas palabras nos deben de dar esa esperanza y seguridad en la vida del Señor Jesucristo, que nos va a dar esa vida eterna, sin merecerlo como vemos y lo sabemos. O sea, esa promesa del Señor que nos está dando nos reafirma la vida eterna. Por eso debe de llevarnos a alabarlo. O sea, cuando lo recordamos, les decía, no cada año que se celebra obviamente esta Semana Santa, sino cada 8 días que nos reunimos, que nos congregamos. Ahora, bueno, de manera virtual, debemos recordar eso, que a partir de ahí, que un domingo fue cuando resucitó el Señor Jesucristo. Entonces no debes de tener pues esa duda. Sabemos que puede surgir, pero por eso es estudiar constantemente, escuchar la palabra. Y eso a través que estamos escuchándolo también nos hace a nosotros testigos. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio a los demás. Aquellos que aún no creen ni en Jesucristo y tampoco o mucho menos en su resurrección. Entonces el tercer informe el tercer punto, la tercera evidencia también que pues obviamente nos da esperanza de la vida eterna es este informe que las mujeres dieron a los discípulos o este reporte que ellas dan de lo que vieron. Y ahorita vamos a estudiarlo. Eso lo vamos a ver en los versículos del 8 al 12. Dice, entonces ellas se acordaron de esas palabras y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Así que después del recordatorio que veíamos que los ángeles hicieron a estas mujeres, para que recordaran de las palabras que ya leímos de Mateo, Jesús les habló con relación a su resurrección. Entonces, saliendo ellas del sepulcro para informar de que estaba vacía la tumba, vemos todas estas cosas que van y se lo dicen a los 11. Sabemos que eran 11 porque Judas ya se había ahorcado, ¿no? Y a todos los demás se refiere a los discípulos que también estaban ahí. Recordemos también que ellos estaban ocultos
ahí en una casa llorando, estaban tristes, angustiados, porque no sabían qué iban a hacer los judíos con ellos. Estaban escondidos. Entonces, cuando estas mujeres caen en cuenta de la magnitud de lo que acababan de experimentar y oír, obviamente, pues es cuando salen corriendo. Mateo lo describe de una manera diferente y dice, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Gran gozo porque sabían que ya había resucitado Jesucristo. Entonces fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Vemos ahí que es Mateo 28:8, perdón. Y aquí Lucas obviamente abrevia esta historia, ¿no? Por eso es importante mencionarla. Entonces, mientras tanto, Pedro y Juan estaban en camino hacia la tumba para investigar el informe de María Magdalena de que el cuerpo de Cristo había sido robado por ladrones de tumbas, ¿no? Como también lo menciona ahí en Juan 21:3, que eso es lo que ellos describen, ¿no? Entonces, los 4 evangelistas mencionan a María Magdalena, a la otra María, que es la madre de Jacobo el menor y de José, ahí en Mateo 27:56 y 61, y en Marcos 15:40, eso es lo que ellas mencionan, a estas mujeres. Y Marcos, como vemos, añade a Salomé, pero Lucas aquí está añadiendo a Juana. O sea, cada quien nombra diferentes mujeres, pero siempre María Magdalena es la que resalta en los 4 evangelios. Pero obviamente Juan también solamente destaca a María Magdalena. Cuando leemos el Evangelio de Juan ahí en el capítulo 20 que habla de la resurrección, nada más hace énfasis en María Magdalena y no menciona a alguien más. Entonces el resto de las mujeres volvió. Estas obviamente iban a confirmar el informe de María Magdalena de que la tumba estaba vacía. Pero también añadieron los detalles que se le pasaron a ella, ya que ésta no miró dentro de la tumba y no vio los vendajes, ni obviamente tampoco vio a los ángeles. Así que las otras mujeres informaron las palabras de los ángeles a los 9 apóstoles. Pedro y Juan obviamente aún no habían regresado y ahorita les voy a explicar esto. ¿Por qué? Porque el Señor ya había resucitado, ¿no? Realmente como les había dicho que había ocurrido. Entonces, ¿por qué les quiero explicar esto? Si vemos hasta cierto punto de los evangelios, cuando los unimos, vamos a entender este pasaje y los demás. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿O qué es lo que sucedió en ese momento? Las mujeres salen obviamente al sepulcro. La primera que llega o la primera que ve o observa que la tumba está abierta, nada más que está abierta, que está la piedra removida, es María Magdalena. Ella nada más lo ve, pero no va a confirmar qué hay, qué pasó, qué sucedió. Simplemente la ve abierta, aunque era todavía un poco oscuro, pero sí llegó a alcanzar a ver. Se regresa, va de regreso a donde estaban todos los apóstoles y los demás discípulos. Y las demás mujeres se quedan a observar. Entonces, justo cuando va María Magdalena de regreso, las demás mujeres se quedan y es cuando se les aparecen los ángeles. Lo describen los evangelios de diferente manera de cómo se les aparecen, pero se les aparecen y les dicen, ¿no? Que qué hacen ahí, que Jesús ha resucitado y que obviamente los alcancen en Galilea como él les había dicho Jesucristo. En lo que llega María Magdalena, llega donde están los apóstoles y solamente encuentra a Juan y a Pedro. Y les explica que la tumba obviamente está abierta. No le dice si está vacía o no, porque simplemente no la vio. Dice, está abierta, ¿no? Corren y como siempre impetuoso Pedro sale corriendo, ¿no? Y detrás de él obviamente sale Juan. Pero el primero que llega, pues es Juan. Y Juan se queda parado en la entrada de la puerta. Pero obviamente, les repito, Pedro impetuoso llega y se mete, ahora sí que hasta la tumba a ver qué es lo que está sucediendo y encuentra todo vacío. Y eso es lo que están viendo. María Magdalena viene obviamente también tras de ellos, pero en ese momento se cruzan las mujeres junto con los apóstoles. Quizás tomaron un camino diferente y van a decir esas nuevas de que Jesús ha resucitado, ¿no? Van a decirle a los otros apóstoles. Bueno, a los demás, pues ellos no sabían que ya iban Pedro y Juan. Entonces, llegando a la casa, encuentran a los otros 9 y les empiezan a decir. Pero algo importante aquí,
Cuando ellas van, en ese camino se les aparece el Señor Jesucristo. Entonces, si hacemos una pausa ahí, que se aparecieron cuando van en el camino de regreso y está Juan y Pedro en la tumba, y al verlo, pues obviamente también ellos se regresan a decirle a los demás. Pero se queda María Magdalena, se queda ahí en la tumba llorando, vemos que ahí lo dice en Juan 20, se queda llorando, se le aparecen dentro de la tumba los ángeles, ella no se percata quiénes son, nada más obviamente le dicen, les hace la misma pregunta a los ángeles, o estos hombres, diciendo que por qué lloran, ¿no? María Magdalena pues les dice lo que acaba de suceder, que si ellos lo tienen, después aparece el Señor Jesucristo, ella no lo reconoce, de hecho lo confunde con el hortelano y le dice, si tú sabes dónde está el cuerpo, dime. Y cuando ya le dice, le habla por su nombre, pues ella ya lo reconoce y es cuando le dice Raboni, ¿no? Y ya obviamente María Magdalena se aferra a sus pies, que es cuando le dice que no lo toque porque va a ir con el Padre, que en realidad lo que le está diciendo, la traducción exacta es, le está diciendo no me retengas, ¿no? O sea, necesitas tú hacer tu trabajo a donde la mandó a decir a los demás discípulos que él había resucitado. Entonces en ese momento, a la primera que se le apareció en realidad fue a María Magdalena, el Señor Jesucristo. Ella va y como se cruzaron, pues obviamente también va tras de Juan y de Pedro para decirle a los demás apóstoles. Y al mismo tiempo, cuando iban las otras mujeres, pues se les aparece después a ellas el Señor Jesucristo y les dice lo mismo que le dijo a María Magdalena. Por eso cuando llegan, obviamente, a la casa donde estaban todos escondidos, no les creen. O sea, ahí vemos cómo la incredulidad, que es lo que vamos a ver también en estos últimos 2 versículos, de los apóstoles. Pedro y Juan lo habían visto que estaba vacía y que habían ido con María Magdalena. Y las demás mujeres también van y le dicen a los otros 9 apóstoles lo que había sucedido y a los demás discípulos. Y no les creen. Sabemos que en ese tiempo las mujeres pues no eran como que muy bien vistas, ¿verdad? No las creían, las hacían menos. Y a pesar de las evidencias que unos vieron de que la tumba estaba vacía, Pedro y Juan no les creyeron. Seguían con esa duda. Seguían incrédulos los apóstoles y los demás discípulos. Pero las mujeres sí lo creyeron y lo confirmaron. Y entonces ahí vemos, obviamente, ese reporte que le dan y vemos que son testigos oculares las mujeres de lo que sucedió. Tanto de la tumba vacía como de ver al Señor Jesucristo. Ellas lo vieron. Ahí Dios determinó aparecérsele primero a ellas. Por eso continúa ahí en el versículo 11 y menciono aquí 11 y 12. Dice, a ellos les pareció locura las palabras de ellas y no las creían. Digo, a pesar de que Pedro ya había visto eso. Por eso dice, Pedro levantándose corrió del sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Pero nada más eso. No vio ni a los ángeles ni vio al Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo los discípulos desechan ese testimonio de las mujeres, considerándolo como locura, como simple palabrería, como ridiculez. Eso es lo que les están notando o haciendo notar a las mujeres, ¿no? Pero Lucas también está añadiendo la visita de Pedro, como veíamos, a la tumba, que es lo que les explicaba, acompañado junto con Juan y María Magdalena, que habían regresado. Entonces, esta historia es tan conveniente que está brindando todavía más evidencia de la resurrección. A pesar de la incredulidad de los discípulos de Jesús, de que no esperaban en absoluto que Jesús se levantara del sepulcro. Eso es lo que ellos están mostrando. Entonces, solo con estas evidencias que ahorita acabamos de ver, estas 3, obviamente todas las teorías que les mencioné al principio son locura en realidad. Y no demuestran que realmente Jesucristo no resucitó. Ahora, ¿cómo estas evidencias nos van a ayudar a nosotros en nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Primeramente, aquellos que somos hijos de Dios, los hechos que vemos aquí descritos en la palabra son muy claros. La evidencia es muy amplia cuando estudiamos más a profundidad cada uno de los evangelios referente a este tema. Que los 4, como les decía, hablan de la resurrección de Jesús. ¿Y qué es lo que nos dan? Nos dan una esperanza, obviamente, de la resurrección futura de nosotros.
Asimismo nos lleva a fortalecer nuestra fe y nos debe llevar a animar a proclamar al Señor Jesucristo. Aquellos que aún no conocen, aquellos que aún rechazan a Jesucristo en completamente, ¿no? Incluyendo la resurrección. Entonces Jesucristo nos ha dado esa certeza y te debe dar esa certeza que también nosotros vamos a resucitar con Él. En Romanos 6:4, eso es lo que dice Pablo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces Jesús es el primero que rompe estas cadenas de la muerte. Eso es lo que debemos de nosotros aferrarnos y saber que es nuestro intermediario y que por Él, obviamente, a través de este proceso que estuvo aquí en la tierra, que lo crucificaron, obviamente, y resucitó, tenemos esa vida eterna con Él. En primera de Juan 5:12 lo confirma, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que Cristo resucitó de los muertos para eso, para darnos esa esperanza viva del creyente en el cielo, para que tengamos definitivamente y conquistemos junto con Jesucristo esa muerte. Obviamente sabemos que la muerte física todos la tendremos, pero espiritualmente hablando, vamos a tener esa vida eterna. Eso es lo que conmemoramos cada 8 días también al reunirnos. Y recordamos eso. Como les decía, a pesar de las situaciones que muchas veces podemos vivir o estamos pasando, atravesando, eso es lo que sucede, nos da esa esperanza. O sea que cada día que nosotros estemos viviendo en esta tierra, sí es un año menos de nuestra vida física, pero es un día más cerca del Señor Jesucristo. Y eso debe de llenarnos de gozo. O sea, si tú aún no te sientes con esa fortaleza, con obviamente pues estas evidencias, que tengas esa esperanza, pues hermano, pues no eres hijo de Dios o realmente no estás creyendo lo que está diciendo la palabra. Te estarías comportando como alguien que es incrédulo. Pero por eso nos da estas evidencias para que realmente nosotros este día estemos alegres de todo lo que sucedió y de que Jesucristo obviamente murió por nosotros y resucitó. Y bueno, para aquellas personas que, pues a pesar de que, pues a lo mejor asisten a algún lugar, a lo mejor tienen un conocimiento de lo que es la resurrección de una manera a lo mejor teórica o muy elemental de esto, a lo mejor escucharon algunas experiencias también al borde de la muerte y posiblemente crean hasta en la reencarnación, que eso es lo que no enseña la Biblia, pero muchas personas lo creen. Si eres de esa gran mayoría de estas personas y que estás escuchando ahorita este mensaje a lo mejor por primera vez y que no habías conocido plenamente a lo que se refiere a la resurrección, pues obviamente esto te invita también a darte esa esperanza. Si aún no has comprendido que Jesús no es un Dios de un crucifijo, porque muchas veces así se entiende, o de un sepulcro, de un templo, sino al contrario, vemos que Dios es un vivo de gloria y de majestad. No es eso que muchas veces tienes ese conocimiento, que lo ves en un crucifijo a Dios, o a Jesucristo, que es Dios. O sea, si eres de esas personas o millares de personas que del mismo modo cambian la resurrección de Jesucristo por otras cosas, ya sea por moralidad, por buenas obras, por tradición, filosofías, humanismo que muchas veces se da, porque eso es a lo que disminuye la resurrección de Jesucristo. Vemos que estos pasajes que estudiamos es la verdadera percepción de la vida después de la muerte, porque eso es lo que nos está mostrando también, que la muerte física no es el fin y un día todos tendremos que comparecer delante de nuestro Creador y dar cuenta de la administración de nuestra vida. Si eres de aquellos que dicen que la vida es corta y que obviamente debes disfrutarlo al máximo, vas a dar cuentas de eso, de cómo viviste tu vida. Puesto que la vida o la misma Biblia nos está enseñando la resurrección y no la reencarnación. Así que si eres de ellos, pues es momento también que te arrepientas. Tienes esa esperanza, sí hay esa esperanza. ¿Cómo? Arrepintiendo de tus pecados.
confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero también vimos que eso Dios también te llama a cada una de aquellas personas, no porque nosotros lo merezcamos, sino va a ser por voluntad de Él. Así es que no rechaces esa resurrección de Jesucristo, ni tampoco lo rechaces como Señor y Salvador. Hoy es ese día que Dios habla a la vida de todos, incluyendo a aquellos que no creen, para que te humilles ante Él, para que lo reconozcas y puedas tener y gozar de esa vida eterna a través de esa resurrección de Jesucristo. Así es que si gustan acompañarme a orar, ahí sí que gustan cerrar sus ojos. Y dice, Padre, te queremos agradecer, pues obviamente por todo el sacrificio tan grande que hiciste y que en estos días nos hiciste recordar, que nos hiciste meditar, Señor, sobre todo en ellos y reflexionar el por qué nosotros también estamos aquí. Sin nada de lo que hiciste, Señor, sin esa crucifixión, sin esa muerte que padeciste, Señor, por nosotros, todos los vituperios, Señor, todas las ofensas que tuviste ahí en la cruz, pero sobre todo que prometiste que ibas a resucitar, que Dios es el que te iba a resucitar, Señor, y que obviamente también hasta ese punto tú nos ibas a dar esa salvación a través de ti, Señor. Te queremos pedir por aquellas personas que aún no reconocen, Señor, que tú eres el autor y dador de la vida, el que eres el único camino al Padre, que no hay, Señor, otro nombre sobre esta tierra en el cual nosotros debamos de glorificar y alabar. Señor, no hay corredentores tuyos, Señor, no, ninguna otra persona estuvo en la cruz, ninguna otra persona resucitó. Señor, te pedimos que tengas misericordia y, Señor, que también realmente tengamos esa esperanza en nuestra vida, que estemos con ese gozo como lo tuvieron estas mujeres. Y en su momento, o después de que tú te apareciste a ellos, a estos discípulos, también ellos estuvieron gozosos, Señor, y confiaron y fueron a predicar, Señor, tu evangelio. Señor, anímanos a hacer lo mismo y agradecer cada día, sobre todo para honrarte y glorificarte con nuestras vidas. Seas bendito en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, gracias a Dios que terminamos esta Semana Santa y bueno, vamos a continuar, si Dios quiere, de aquí 8 días, obviamente con los siguientes estudios. Y recuerde también que también vamos a comenzar después de las predicaciones de las 10 de la mañana, con los estudios de Fundamentos de la Fe y Membresía de la Iglesia. Así es que pase un bonito domingo y buen fin de semana. Dios le bendiga.